Sean bienvenidos a la sexta semana de la jornada de conferencias que la Universidad Antropológica de Guadalajara nos ofrece como parte de las actividades académicas del ciclo septiembre-diciembre 2020. El día de hoy corresponde abordar el sexto elemento de nuestro modelo educativo Pilares, la ética. Para la Universidad Antropológica de Guadalajara, la investigación es una función sustantiva que realiza de manera conjunta con la docencia. Consideramos a la institución como un ámbito privilegiado para la generación de conocimiento científico y humanístico, creando con ello nuevas aportaciones de acuerdo a la identidad institucional. Confiamos en que esta apuesta por la investigación tendrá un efecto detonador en todas las demás acciones universitarias. En función de divulgar los conocimientos, la UNAC es congruente con el modelo humanista Pilares, al ofrecer 2 revistas periódicas a la comunidad universitaria y a la sociedad, las revistas Pilares y Gino. Por ello, hoy nos acompaña un destacado investigador y académico, el doctor Héctor Sevilla Godínez. Es doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, de la Academia Mexicana de las Ciencias, de la Sociedad Académica de Filosofía de España y de la Asociación Filosófica de México. Es consultor del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, perteneciente a la UNESCO. Ha publicado 14 libros en editoriales diversas como Kairos, Antropos, Colofón, Itaca y Plaza y Valdés. Cuenta al día de hoy con 105 artículos publicados en revistas indizadas de 17 países. Sus líneas de investigación son la ontología, el nihilismo y la filosofía de la religión. Sin mayor preámbulo, me complace dejarlos en la compañía del doctor Héctor Sevilla. ¿Qué tal? Buenas noches. Me complace estar aquí hoy con ustedes en esta conferencia. Me siento como en aquellas ocasiones en donde hay personas que viven en una isla y avientan una llamarada de humo como para comunicarse entre una isla y otra. Así que me da gusto estar aquí y poder compartir con ustedes durante estos minutos al respecto del sexto pilar, que es la ética. ¿Sí? Como ustedes ven, aquí en el logo que tenemos atrás hay varios pilares, y uno de esos pilares tiene que ver con la letra E, que es la ética, y hoy con gusto vamos a platicar de eso. Bueno, en primer lugar, conviene recordar algunas de las preguntas centrales que se hacen los seres humanos. Una de esas preguntas tiene que ver con ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy existiendo? ¿Para qué vivo? Pero hay una pregunta más que también entra en este esquema de preguntas importantes, y es la pregunta sobre qué es lo correcto, qué es lo adecuado a hacer, qué es lo funcional, qué es lo que me permitiría ser más congruente conmigo mismo y lo que favorecería que aportara a la sociedad. Ese tipo de preguntas son las que se realizan y las que pertenecen al ámbito de la ética, que como tal, la ética forma parte o es una rama de la filosofía. Durante esta conferencia, que podemos iniciar en la primera lámina, maestra de aquí, en la primera lámina, este es el nombre de la conferencia, es Ética y Pensamiento Crítico, y durante las siguientes 10 láminas que he preparado para ustedes van a ver solamente imágenes, no van a ver letras, van a ser solamente imágenes. Y les invito a que esas imágenes que ustedes vean reflexionen cuál es el mensaje que hay detrás de eso o qué es lo que se quiere decir. Yo voy a dar también algunas pistas. Van a ser 10 láminas. Quisiera que ustedes realizaran preguntas, que intervinieran también en esta conferencia, que no sea simplemente una especie de monólogo que realizo yo. Y al final he privilegiado algunos minutos para que podamos dialogar. Ustedes pueden escribir sus preguntas ahí mismo en el Facebook, donde estamos todos ahora, y algunas de esas preguntas, y si es posible la mayoría, las voy a contestar con la mayor amplitud que sea posible.
Esto es importante porque justamente la ética tiene que ver con preguntas que nos hacemos, no con suposiciones o especulaciones o con seguimientos o con sumisiones, sino con preguntas. La ética tiene que ver con cuestionar. Así que les invito a realizar preguntas y al final daremos un espacio para poderlas contestar. Bien, vamos adelante con la primera lámina. Primero quisiera hacer algunas acotaciones respecto a la moral. ¿Qué es la moral y qué posible diferencia existe entre la moral y la ética? Porque todavía, aún hoy, existen personas que lo ven como sinónimo o como si fuera lo mismo. Bueno, la moral y la ética no son lo mismo. En primer lugar, la moral tiene un origen, o la palabra moral tiene un origen latino, que es moris, y significa costumbre. Normalmente, cuando hablamos de una costumbre, a diferencia de un hábito que es individual, cuando hablamos de una costumbre nos referimos a algo social, algo que le pertenece a una colectividad, algo que tiene que ver con un grupo. En ese sentido, no existe una sola moral, sino moralidades. El asunto es plural, es colectivo. Hay muchas ópticas desde las cuales ver lo que es correcto. Están las de los grupos. Cada uno de nosotros ha crecido en un contexto particular, en una familia específica, en una época, en una nación en particular, y todos esos aspectos cuentan a la hora de definir cuál es nuestro campo moral. Existen instancias que podríamos llamar agentes moralizadores, y esos agentes moralizadores nos dan los mensajes sobre lo que es lo bueno, sobre lo que es lo correcto. ¿Cuáles son esos agentes moralizadores? En primer lugar, la familia. En segundo lugar, la religión. En tercer lugar, la educación. En cuarto lugar, nuestros grupos de referencia, e incluso podríamos hablar de que nuestra pareja o la familia nueva que formamos también es un elemento de moralidad. Ahí vamos aprendiendo lo que está bien, lo que está mal, según ese grupo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que cabe hacer, lo que es mejor evitar, lo que mejor ni lo pensamos. Todo eso tiene que ver con el conjunto de esquemas y estructuras que se definen a partir de los agentes moralizadores. Hasta ahí vamos bien, y es normal que así sea, porque eso también va formando la cultura. Pero el gran problema es que en ocasiones esos mensajes los tomamos sin reflexionarlos. Y es ahí cuando estamos hablando de una introyección. La introyección es cuando un mensaje o un reglamento o una norma externa se vuelve interna sin que nosotros lo hayamos elegido. Una introyección entonces no es exactamente una decisión, es todo lo contrario, es seguir un patrón establecido, un esquema social externo que nosotros creemos propio, pero que en realidad simplemente lo hemos adoptado, quizá a falta de otro mejor, o quizá ni siquiera nos lo hemos preguntado. Una buena manera de distinguir aquí entre la moral y la ética es justamente que la ética se cuestiona sobre esos esquemas morales que se han recibido. Quienes no lo cuestionan y por el contrario hasta los imponen a otras personas son a los que podríamos llamar o se les puede llamar moralistas. Una persona moralista es un individuo que descalifica a otro porque piensa distinto, porque actúa diferente, porque tiene otro esquema de comportamiento. Y normalmente las personas moralistas juzgan a la persona más no el acto. Se esperaría que uno pudiera juzgar los actos, no a la persona. No siempre lo que hacemos demuestra lo que somos, así que no se puede juzgar lo que somos solamente a partir de 2 o 3 actos aislados. Les aseguro que tanto ustedes como yo hemos hecho cosas de las que quizá nos podemos arrepentir, pero eso no significa que seamos malos o que exista únicamente maldad en nosotros. Aparte, esa categorización de nuestra etiqueta moral siempre dependerá del grupo social de referencia que ha generado esa moralidad. La manera más sencilla que tenemos de identificar a un moralista es la severidad con la que juzga y además la autoproclamación de superioridad con la cual quiere edificarse o mostrarse ante los demás. No empiecen a pensar en algún familiar o en alguien cercano para ver si es moralista. Pregúntenselo si quizá lo han sido ustedes a la hora de juzgar a otras personas. Vamos adelante. Esta segunda lámina tiene que ver con la ética, o segunda imagen más bien. Como ustedes pueden notar, que espero que se vea bien, aquí tenemos como una especie de habitación, una morada interior.
¿Por qué lo he puesto así? Porque la ética, en su origen griego, la palabra que vendría de ethos, también significa costumbre, así como mor moris viene del latín y es costumbre, del griego ethos también significa costumbre, pero los griegos le daban una connotación particular que refería a ese ethos en relación a la morada interior, como al interior, a nuestra habitación personal o nuestro esquema propio de valores. Por eso es que una persona ética tiene que hacer un viaje a su interior, hacia ese lugar que es su costumbre personal, nuestra costumbre más íntima, nuestra cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Bueno, la cosmovisión tiene que ver, o es, el esquema o la estructura o el filtro con el que vemos las cosas. Ahora bien, la ética es distinta, entonces hemos dicho, a la moral, pero también es distinta a la religión. Una persona puede no tener religión y ser ética, no porque no cumpla con algunos esquemas de credo implica que sea mala, ¿sí? Así como puede haber personas muy religiosas que no sean éticas. La ética tampoco tiene que ver con un conjunto de reglas para ser bueno, justamente porque las reglas no tienen que ver con la ética, tendrían que ver con la moralidad. Por eso es que, por ejemplo, cuando se habla de un código ético profesional, pues es un error y aparte bastante común. Más bien tendría que ser un código moral o un código deontológico. La deontología estudia las costumbres y las formas en que están establecidas las conductas en un grupo particular de personas. Entonces, no es código ético, es código moral. Y sin embargo, se sigue utilizando el otro término, seguramente por desconocimiento de esa distinción. Ahora, la ética nos invita a la reflexión, pero no es simplemente una reflexión teórica o intelectual, es una reflexión sobre lo que corresponde hacer en un momento determinado, en una circunstancia y en un contexto específico. La ética se pregunta sobre los beneficios o los daños que tendrán los actos que hacemos. Y si me permiten una especie de metáfora, o más bien analogía, la ética serían las matemáticas y la moral serían los números, ¿sí? No existen matemáticas sin números, pero puede haber números sin utilizar las matemáticas. Es por eso que hay muchas moralidades y muchas personas actúan de manera moral según su grupo, pero no son éticas. ¿Por qué no son éticas? Porque no se preguntan si realmente deben hacer eso. Lo voy a poner sin números y con palabras. La moral es lo que nos dice lo que debemos hacer, según un contexto. Y la ética es la que nos genera la pregunta, ¿realmente lo debo hacer? ¿Efectivamente corresponde que lo haga? Como verán, la ética requiere de mucha más valentía, porque una persona puede actuar según los cánones o reglas establecidas en su grupo y le aplaudirán y dirán cuánta bondad tiene, qué bien que lo hace, qué bondadoso es, pero simplemente se adaptó seguramente. La ética implica confrontar, ser un poco rebelde, al menos en el sentido ideológico, revisar si realmente corresponde hacer lo que tenemos que hacer y a veces, evidentemente eso a algunos, sobre todo a los amantes del status quo, no les encantará que esas personas confronten sus patrones morales. Ser ético entonces requiere valentía, pero también existe un peligro posible, vamos adelante, y este peligro posible es que pensemos que nuestro criterio es el que debe imponerse a los demás. Es decir, cuando alguien diga, yo soy muy ético porque fui a mi morada interior, revisé lo que quería y elegí qué es esto, y ahora impongo a los demás. Si lo notan, eso sería una contradicción, porque tratando de ser ético, termino moralizando a otros, hago que sigan mis nuevas reglas. Y hemos dicho que la ética tiene que ver con reglas, pero no las impone, ¿sí? Así que finalmente, para evitar ese peligro, yo propongo que revisemos nuestro criterio. Por eso esta lámina es como una especie de binoculares que nos permite ver todo lo que está al fondo, es como toda la realidad que hay. Y nosotros, según sea el enfoque que tiene ese lente, es como veremos las cosas. O imaginen que yo ahora mismo, por algún motivo, pinto mis cristales de los lentes de color verde, pues todo lo que hay a mi alrededor lo voy a ver de color verde. No porque sea verde, sino porque ese es mi filtro. Entonces, si yo creo que mi filtro es el único verdadero, ahí es donde inicia el problema. Conviene entonces hablar, y con esto voy a la tercera parte de la conferencia, que estamos aquí mismo, donde estamos. Esta tercera parte habla de los criterios delimitadores.
¿Cuáles son estos criterios delimitadores? Bueno, pues son estructuras desde las cuales percibimos la realidad. Me gustaría hablar de algunos, los más importantes que ha habido en la historia de la filosofía. A mi juicio, evidentemente hay más, pero la conferencia no trata solo sobre eso, así que hablaré de algunos filósofos. Por ejemplo, Sócrates, hace 25 siglos, pensaba que el criterio central era el autoconocimiento. Entonces, si actuamos conforme a lo que sabemos de nosotros, actuaríamos correctamente. ¿Cuál es el límite aquí? Que no siempre nos conocemos, que no sabemos quiénes somos y entonces actuamos de maneras inapropiadas a partir de una idea ficticia de nosotros. Platón, que fue alumno de Sócrates, él más bien pensaría que podríamos actuar éticamente si utilizamos la razón. ¿Saben cuál es el problema aquí? Que no siempre somos racionales, que la mayoría del tiempo respondemos a las situaciones de manera emocional. Basta con que ustedes revisen entre las decisiones que han tomado en su vida y analicen de verdad y de manera honesta cuáles han sido efectivamente racionales, con un método racional casi científico y académico, que hayan visto pormenorizadamente lo que hicieron y por qué lo hicieron. Les aseguro que no siempre es así. Y ese es el límite entonces de la razón. Aparte, la razón también a veces nos condiciona y nos puede engañar. Aristóteles, que fue alumno de Platón, él más bien pensaba que el criterio desde el cual podríamos evaluar y ejercitar nuestra perspectiva de las cosas debería ser la felicidad, aquello que nos haga felices, que le podríamos llamar eudemonismo. El eudemonismo es la búsqueda de la felicidad. Y en la postura aristotélica, la búsqueda de la felicidad no debería estar desconectada de la virtud. Esto es muy importante, porque algún crítico podría decir, ¿qué tal si yo soy feliz lastimando a otros? Desde el esquema de Aristóteles eso no cabría, porque la felicidad tendría que estar conectada con la virtud y la virtud implica no infringir daño en otras personas. Sin embargo, el límite respecto a la felicidad es que de pronto las personas no se han dado la oportunidad de reflexionar sobre lo que de verdad los hace felices. Y entonces adoptan los criterios ajenos sobre lo que nos debe hacer felices, y eso es lo que nos propicia crisis. La crisis dominical, por ejemplo, de las personas que dicen, he hecho todo lo que me han dicho que debo hacer para ser feliz y sin embargo no lo soy. He cumplido todas las reglas y todas las normas y todos los procedimientos que se me han inculcado para ser feliz y sin embargo me siento vacío. Posiblemente ese sea el límite de esta propuesta o criterio aristotélico, que si bien es cierto que la felicidad nos puede proporcionar un sentido, también nos podemos equivocar pensando en que nos hará felices algo que en realidad simplemente lo introyectamos. Ahora, los epicúreos no se metían en tanto problema. Ellos no involucraban la felicidad, ni la razón, ni el autoconocimiento. Para los epicúreos, que podríamos pensar que eran como los primeros empiristas, lo importante sería el placer. El criterio para definir que algo es correcto es si me da placer. Y de eso se derivó después el hedonismo, de hedoné, que significa placer. Pero una vida dedicada única y exclusivamente al placer traerá peligros, traerá consecuencias, porque si bien es cierto que un placer puede ser temporal y gozable en un momento, puede tener también muchas consecuencias si es que no se ha planeado de manera adecuada o si no hemos sido prudentes. El estoicismo o el grupo de los estoicos pensarían que en todo caso el criterio tendría que ser no el placer, sino aceptar el orden del cosmos. A eso se le llama cosmopolitismo. Es cuando reconocemos que existe una especie de destino o algo que está establecido, una fuerza mayor que nosotros que ha delimitado cómo deben ser las cosas. Entonces los estoicos lo aceptan y tienen un lema que es anehu kaya pehu, que significa aguanta y renuncia, porque finalmente el orden ya está y uno tiene que dejarse fluir. Hasta cierto punto eso es un poco parecido al esquema budista, que es renunciar, desapegar, soltar. Pero aquí el límite posible es que posiblemente dejemos que fluyan cosas que a lo mejor podemos cambiar. ¿Cuál es el criterio para saber hasta qué punto está en nuestras manos modificar el orden de las cosas? ¿Cuál es la forma de saberlo? Como ven, la ética sigue siendo necesaria. No es nada más subirse al tren de un criterio y seguirlo ciegamente, sino que hay que seguirlo repensando. En la ética cristiana, el valor más importante sería el amor. Y Agustín de Hipona, o también conocido en sus contextos como San Agustín, diría una frase elemental que es ama y haz lo que quieras.
como en la idea de que el amor garantizará que todo lo que hagas en nombre de él, o de eso, o de ello, estará bien. Pero hay un límite ahí, porque el amor, o la palabra amor, es quizá una de las más polisémicas, tiene muchos sentidos, tiene muchas interpretaciones, y quizá lo que para mí es estar actuando con amor, lo cual justificaría mi conducta, puede que simplemente sea apego, o puede que sea dependencia, o puede que sea otras muchas cosas que nada tenga que ver con el amor. Así que si realmente haré una ética del amor, tengo que ser muy consciente de las maneras en que amo, y si no existe alguna traba psicológica o un condicionamiento para justificar lo que hago en nombre del amor. En la ética kantiana lo central es el deber, pero centrados mucho en el deber, quizá nos terminamos robotizando, como simplemente cumpliendo las cosas porque corresponde hacerlas, y se pierde la emocionalidad por la cual abogarían tanto los epicúreos, por ejemplo. Sartre, que es un existencialista francés que murió en 1980, para él lo más importante tendría que ser la libertad, no aquello que hacemos o aquello que decidimos, sino la libertad con la que lo hacemos. Para él ese es el criterio, es la manera de percibir lo que es importante. Lo malo sería lo que nos quita la libertad, lo bueno lo que nos la da. Evidentemente hay un límite con Sartre, y se lo hicieron saber en cuanto a que la vida es demasiado estructurada y no somos de pronto tan libres como para pensar que ese es el criterio. Justamente Michel Foucault, posteriormente, uno de los principales representantes del estructuralismo, dirá, pues nuestra libertad no es más que una especie de utopía que nos permite sentir que vale la pena creer que decidimos, y ahí obviamente enfrenta a toda la postura sartreana. Los pragmáticos más bien les interesa lo útil. El criterio pragmático es lo que me genere dinero, lo que me genere poder de consumo, y ese tristemente es uno de los criterios más comunes, que más existen en nuestra sociedad actual. Ya no se ve tan importante eso de la felicidad, o a veces se suprime o se cree que la felicidad tendría que ver con el poder económico o la supremacía que puede dar el poder adquisitivo. Bueno, todos estos criterios que he estado elaborando aquí nos dan paso a la siguiente lámina, que es: no basta con reconocer el criterio que tengo en cuanto a mi enfoque moral, sino que necesito tener pensamiento crítico. Y ahí es donde el pensamiento crítico se conecta con la ética. De hecho, el pensamiento crítico es una herramienta sine qua non, o sea, es elemental para la ética. Si no hay pensamiento crítico, eso no es ética, es moralidad, es simple moralización. ¿Por qué he puesto esta imagen? Que seguramente aquellos de ustedes que les guste la música la ubicarán como la portada del álbum Dark Side of the Moon del grupo Pink Floyd, que es un álbum grabado en 1973, cuyo track es, bueno, no les voy a platicar los tracks del álbum, pero verán que esta es la imagen, y para mí lo que representa es que una situación, que sería este rayo, se puede ver de diferentes maneras. Por eso son los colores. Hay muchas perspectivas a partir de algo que parece simple. Hay una multiposibilidad. Obviamente no necesariamente se le tiene que dar esa interpretación a este prisma, y seguro no es la interpretación del grupo Pink Floyd ni nada al respecto, pero es con lo que yo asociaría el pensamiento crítico. Una persona no es crítica por decir la verdad es la que yo digo. Una persona es crítica cuando es capaz de autocriticarse, cuando es capaz de revisar su propio esquema de pensamiento, cuando es capaz de decir me equivoqué y soy tan crítico que ahora lo reconozco y lo veo, y posiblemente tú tenías razón. Es decir, una persona crítica ya superó esa etapa absurda, infantil y quizá adolescente, en donde decimos competiremos a ver quién gana, a ver quién tiene la razón. Un crítico podrá decir, abonemos juntos, dialoguemos, y quizá me equivoqué y me puedo nutrir de lo que tú puedes decir. Esa humildad no es tan común. Y yo he escuchado a muchos que se juzgan a sí mismos como pensadores críticos, pero en realidad lo único que hacen es criticar a otros, desmantelar sus argumentos, y a veces de manera inapropiada, inadecuada o hasta irrespetuosa. ¿Cuál es el método que yo les podría plantear? Que es un método personal que yo he tratado de aplicar y que en algún punto tendré que escribir al respecto. Es un método que tiene 3 pasos. El primer paso es indagar. Indagar significa investigar, averiguar, constatar, buscar las fuentes.
ir más allá de lo evidente, si gustan, tratar de descombrar las cosas que se observan para ver qué hay a la profundidad. Eso sería indagar. Y puede que cuando indaguemos nos demos cuenta de que estamos equivocados o que un sistema está siendo injusto. Cuando eso sucede, entonces toca el segundo paso, que es confrontar. Confrontar, que implica poner frente a frente o encontrarme con otra postura. Ahí es donde denuncio, ahí es donde hago notar la equivocación, ahí es donde muestro que algo está sucediendo, o si es mi caso, es donde me cuestiono, me reviso, me analizo y quizá mejoro. Y el tercer paso, después de indagar y de confrontar, es detonar. ¿Qué significa detonar? Es propiciar posibilidades, propiciar que el cambio emerja, hacer lo necesario para que la situación sea diferente y sea mejor. No nada más basta saber cómo serían mejor las cosas, hay que hacerlo. Por eso hay que detonar las circunstancias. Y no siempre hay que hacerlo uno mismo, también hay que propiciar que otros colaboren, que otros lo hagan. Se puede ser la mente detrás de los que están haciéndolo. Sí, también se puede hacer así. El asunto es detonar, que las personas utilicen su talento para generar el cambio social que tanto necesitamos. Vamos a la quinta gran idea, o la quinta idea detonadora. Justamente lo que estoy tratando de hacer aquí es detonar, precisamente detonar ideas, detonar reflexiones en ustedes. Y acuérdense de anotar sus preguntas, que al ratito las vamos a revisar, y la maestra Jackie está anotándolas, se acaba su tinta ya de tantas preguntas que andan llegando, ya está constantemente revisándolas. Bueno, ahora, ¿qué es la metaética? Este concepto quiero involucrarlo aquí. La metaética es cuando analizamos los criterios de la ética. Cuando nos damos cuenta que a lo mejor no solamente es reflexión, sino que puede que esté involucrado un asunto psicológico. Les explico un poco esto. Puede ser que una persona obsesiva o que tenga un trastorno obsesivo tienda mucho a que su criterio ético sea el moralismo legal, a decir, así lo dice la regla, así lo dice la norma, aquí está escrito, y esa obsesividad se va hacia la norma que está escrita, ¿sí? O una persona narcisista, que también obviamente tiene que ver con un elemento psicológico, posiblemente se enfoque a un criterio epicúreo, es decir, generar su propio placer. Está bien si yo me siento bien, pero el problema es que me llevo, como dicen, de corbata a muchas otras personas solamente por mi bienestar. La persona narcisista tiene que enfrentarse a sí mismo y darse cuenta de que puede estar dañando, de que podría estar siendo algo así como un parásito, y aparte está justificando desde su reflexión lo que hace. ¿Sí lo ven? Entonces, la metaética es reflexionar sobre los mismos criterios de la ética. Y esos criterios de la ética son con los que reflexionamos sobre la moralidad. Como ven, estamos escalonados. ¿Quieres el aspecto básico? Actúa moralmente según tu grupo de referencia. ¿Quieres ir más allá? Reflexiona sobre esos criterios de bondad o maldad del grupo de referencia, sería actuar éticamente. ¿Quieres ir aún más allá? Reflexiona sobre los criterios éticos que te hicieron reflexionar sobre los criterios morales. Y ahí estás actuando desde la metaética. Un tercer ejemplo y último. Una persona con poca autoestima posiblemente es el tipo de persona que pase su vida únicamente siendo servil, como centrado en el cuidado del otro y olvidándose de sí. Eso, como es una necesidad psicológica, lo puede terminar por justificar diciendo que es un buen samaritano o que es una persona altruista. O sea, uno puede racionalizar aquello que es una necesidad psicológica, pero como mecanismo de defensa lo vemos aceptable, si lo notan. O alguien que tenga ansiedad, por decir otro patrón psicológico, puede que termine teniendo como esquema central el esquema de alguna religión absolutista, y que diga esto está bien porque así lo dice mi religión, y ya se quita la ansiedad de tener que estar reflexionando. Y esa ansiedad relacionada con la moral tiene su pesebre en el fanatismo, o es generadora de fanatismos. Bueno, la metaética, como ven, no es sencillo. En la imagen el tipo hasta se está asustando, no sé si se alcanza a percibir, está con el ojo abierto como sorprendiéndose de que detrás de su máscara hay otra cosa, y puede ser entonces que nuestra aparente criticidad o nuestra actitud terriblemente bondadosa y ética y aparentemente bienhechora no sea más que la consecuencia de una necesidad psicológica mal atendida. Como ven,
intento que esto sea multidisciplinario y que nos demos cuenta que a veces lo que pensamos que es lo correcto no es más que la consecuencia de algo no atendido. Vamos adelante. ¿Hacia dónde quiero conducir todo esto? Bueno, pues hacia una reflexión sobre lo social. En la lámina anterior teníamos a una sola persona, un solo individuo revisándose, pero ese individuo está en contacto con muchos otros individuos, con cientos, con miles y con cientos de miles o incluso millones. Pensemos en el país. Somos un país de 120 millones de personas. Si cada una de esas personas está equivocada sin saberlo respecto a lo que está bien, la consecuencia es un caos social. Y si encima esas personas intentan imponer a los demás el nombre de alguna bondad superior o el nombre de su criterio o el nombre de algún otro criterio cualquiera, pues entonces tenemos una especie de conflicto continuo, de fricción. ¿Qué tal si comenzamos por pensar un poquito más en algo que se llama bien común? Yo no entiendo el bien común como algo material, entiendo el bien común como el derecho a reflexionar por aquello que es correcto para mí. Entiendo el bien común como el derecho a incluso filosofar. El bien común como una oportunidad de ser leales a la sociedad. Mucho se habla de responsabilidad social, pero a la base de la responsabilidad social está la lealtad social, que es un concepto que yo aludo en uno de mis libros que justamente se llama así, lealtad social. ¿Qué es la lealtad social? Pues es el aprecio, la empatía, la cercanía o el reconocimiento de los demás con los cuales compartimos un país o incluso el planeta. Aceptar que yo puedo retribuir a mi grupo colectivo, a mis congéneres, a los que están a mi alrededor, puedo retribuirles algo de lo que yo he recibido. Soy leal socialmente cuando dejo un mundo mejor y me esfuerzo, no solamente por aquellos que viven junto conmigo, sino incluso por los que aún no han nacido. Y dejo un mundo mejor y cuido el medio ambiente y hago cosas que ofrecerán un legado. Hay dos ejemplos de que esto no es una simple utopía. Y lo voy a decir con dos palabras, paideia y bushido. La paideia es la actitud que tenían los griegos en la antigüedad griega, hace 25 siglos, hablando del amor hacia la polis. La polis era la ciudad. Y ese amor hacia la polis que tenían los griegos les hacía, en esa época al menos, retribuir socialmente. El bushido, ¿qué es el bushido? Pues es la ética de los samuráis, es una ética japonesa. Y el bushido consiste en centrarse en el honor. Su criterio sería el honor, hacer por la sociedad algunas cosas. Y son tan radicales que si sienten que no han sido honorables, estos samuráis son capaces de quitarse la vida, que es lo que se conoce como el harakiri, ¿sí? Que de pronto lo utilizamos mal y utilizamos harakiri cuando hacemos algo incorrecto o nos equivocamos. Es una inapropiada utilización del término. El harakiri es el acto en el cual reconozco que la sociedad estaría mejor sin mí. Ojo con eso, es radical ciertamente, pero aprendamos un poco de esa honorabilidad. Es decir, he fallado, yo samurái he fallado y por tanto los libero de mí. Una cosa importante, no estoy promoviendo el suicidio ni mucho menos, hay que entenderlo bien, es la honorabilidad por encima de todo, y eso tiene que ver con la lealtad social. No podemos ser leales si estamos robotizados, si no nos ponemos a reflexionar, a leer, a profundizar, a ser críticos. Nos pueden manipular las redes sociales, los medios de comunicación, los sistemas políticos, los esquemas económicos. Pregúntense simplemente cuál es su idea de éxito. Si tu idea de éxito la adoptaste y no sabes por qué la tienes, posiblemente simplemente te han robotizado. La mayoría de las personas asocia éxito de forma casi inmediata con poder económico. Y obviamente el dinero es importante, pero hay otros aspectos que tendrían que combinarse y complementarlo, que también son fundamentales. Revisa tu idea de éxito, revisa cuál es tu idea sobre ser un buen padre o una buena madre, revisa tu idea sobre lo que es ser un buen estudiante, o revisa tu idea sobre lo que es ser un buen profesor o un buen ciudadano, o un buen amigo o una buena pareja, porque ahí, a partir de ahí, es como se inicia una focalización en nosotros mismos. Es importante leer, yo siempre he dicho que es importante leer e investigar, pero también hay que leernos e investigarnos, profundizar en nuestras aspiraciones y en aquello que realmente sentimos y que nos identifica. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que la sociedad está muy estresada.
así como ahí. Todos yendo rápido, caminando, con prisa, con urgencia. No nos damos el tiempo de detenernos un poco, tirar el ancla, pensar hacia dónde vamos, ver cuál es nuestro camino, quizás redireccionarlo. Eso es un elemento fundamental. Dejemos de vivir tan a prisa. Démonos un poco más de tiempo, démonos un poco de paz, porque esa paz es una inversión. Te permitirá decidir bien y te permitirá hacer las cosas de manera que después no te arrepientas. Vamos a la siguiente lámina, que es la número 7. He querido incluir el término de la libertad y este concepto de la libertad, no porque piense que podemos llegar a una libertad absoluta, creo que eso es una falacia, y también me parecen falaces aquellos que se autoproclaman como libres pensadores. Creo que más bien nuestros esquemas de pensamiento están muy influidos, a veces determinados por las cosas que vivimos y por nuestros contextos. No hay libres pensadores, hay pensadores críticos que analizan lo que reciben de la sociedad. ¿Contra qué tendríamos que estar? Pareciera que estoy siendo demasiado combativo y que digo que hay que enfrentarnos a otros. Lo principal a lo que tenemos que enfrentarnos es a nuestras propias ideas sobre lo que es correcto. A eso Erich Fromm le llamó conciencia autoritaria. Erich Fromm, que fue un psicólogo y filósofo que estuvo mucho tiempo en México, escribió un libro que se llama Ética y Psicoanálisis, aunque el título original es Looking for Myself y la traducción fue Ética y Psicoanálisis. Pero en ese libro él habla que tenemos una especie de confusión cuando pensamos que debemos escuchar la voz de la conciencia dentro de nosotros. Nos creemos aquello de obra según tu conciencia y obrarás bien. Bueno, pues lo que Erich Fromm dice es que esa conciencia que nos habla, así como Pepe Grillo le hablaba a Pinocho, en realidad no necesariamente es tan libre, sino que es la repetición de las voces que las autoridades o los agentes moralizadores nos impusieron. Entonces, esa vocecita que está dentro no es mía, no necesariamente es mía. Por tanto, la frase obra según tu conciencia, yo la completaría con piensa, reflexiona sobre lo que te dice tu conciencia y analiza si eso es lo que realmente corresponde hacer. La respuesta inicial que tenemos es de orden moral. Contravenir o contrarrestar o confrontar esa inmediata respuesta casi automática, esa es la labor de la ética, que yo diría ejercicio ético, poniéndolo como verbo y no como un asunto de sustantivo. Ahora, en nuestra laminita 8, obviamente, en la anterior tuvimos varias personas caminando, pero en esta 8 me he enfocado hacia la ayuda directa que hacemos. La ayuda es individual. Ciertamente podemos ayudar a todos, pero hay que hacerlo uno a la vez. Hay que ayudar de uno a uno. Y en la lámina podemos pensar, es la idea, que el de arriba está ayudando al de abajo a subir, no al revés. Porque también alguien podría pensar, quizá con un poco de sadismo, el de abajo lo va a tirar. En realidad, el de arriba lo está ayudando a subir, porque el que ya recorrió el camino puede colaborar para que otros lo recorran. El que ya de alguna manera se dio cuenta de los peligros, de la piedra que está ahí floja y demás, puede más o menos decirle a otro. Siempre y cuando respetemos que el camino de cada uno es también diferente o que el peso de la pisada de cada uno es distinto. He aludido a esto como ética profesional. Insisto, ya mencioné lo del código ético, que más bien es el código moral, pero la ética profesional se da a partir de 3 cosas, que obviamente podemos hablar de reglamentos y demás, pero yo me centraría en 3 cosas centrales. Cuando una persona estudia una carrera, si tú eres estudiante y lo estás haciendo o ya terminaste una carrera, se puede decir que eres un profesional. Y el término profesional viene de profesar. Y cuando alguien profesa, que usualmente se utiliza el término para hablar de religión, como profesar una religión, en realidad profesar es vivir intensamente algo. Yo me profeso, me oriento por completo a eso. Eso para mí es algo ético. Cuando una persona termina su carrera y se sigue actualizando. Cuando una persona sigue leyendo mucho más de lo que le piden. Cuando una persona continúa revisando lo que puede aprender para ofrecer algo mejor. A mí me dicen continuamente, bueno, tú eres filósofo, trabajas 8 horas al día. No, si lo eres, tienes que hacer de tu vida eso. Tienes que vivir filosofando. Si eres psicóloga, no estoy diciendo que hay que analizar o psicoanalizar a las personas según como ellas mismas luego se quejan, sino que tendrías que
aprender, ver películas, ver cosas, ver libros, entender las situaciones desde el filtro de la psicología. Somos profesionales todo el tiempo, si bien tenemos un horario para trabajar, pero inmediatamente se ve quién lo hace y quién no. Eso es profesar, entregarse, y eso construye nuestra identidad. Todas las personas quieren ser diferentes y revisan manuales y van a cursos para ser diferentes y no se dan cuenta que a todos les están dando la misma receta. La idea no es ser diferente, la idea es descubrir aquello que te hace auténtico, cuál es tu talento y entonces explotarlo, vivirlo y dedicar la vida a eso y todas las horas que sean necesarias, y obviamente implicará sacrificios. Si quieres hacer algo maravilloso, tienes que dedicar más tiempo de lo que la mayoría de la gente lo hace. Y la tercera palabra que tiene que ver con la ética profesional para mí es la de legado. ¿Qué es el legado? Es lo que uno deja, es lo que uno hereda. Pregúntate como estudiante, como ciudadano, ¿qué vas a dejar? No solamente hablo de buenos recuerdos, ¿qué vas a dejar edificado? ¿Qué vas a dejar construido? ¿Qué le vas a dejar a los que siguen vivos cuando te vayas? ¿Cuál es tu legado? Eso no es propio nada más de un pueblo, que obviamente el pueblo judío habla mucho de eso, dejar un legado, pero eso es algo que nos corresponde a todos los seres humanos. ¿Qué es lo que dejas cuando te vas? Quizá alguien aquí que está escuchando esto tranquilamente dirá, pues yo apenas tengo 30 años, me falta mucho. No lo sabes, no lo sabes, realmente no lo sabes. No necesariamente todos mueren ancianos. Piensa en la muerte te ayuda a vivir mejor. No es algo a lo cual temer, es algo que nos permite valorar el tiempo, porque quizá somos seres en el tiempo simplemente. Ser y tiempo es un libro de Martin Heidegger, un filósofo alemán, y también Abraham Heschel, que fue un rabino y filósofo polaco. Para él, los seres humanos somos un espacio en el tiempo. Tenemos un tiempo para hacer cosas, para cambiar ciertas realidades. Bueno, nuestra novena lámina, dije que eran 10, estoy por cerrar. La novena tiene que ver con la responsabilidad. Aquí tenemos una persona tirando una pieza de dominó y hará que varias otras se caigan. Eso las personas suelen llamarle efecto dominó. No me gusta el nombre porque el dominó no necesariamente se tira entre sí. Más bien es que están todas las circunstancias acomodadas para que una cosa influya en otra. Pero si nosotros somos responsables, tenemos que corregir aquello que hemos hecho mal. Hay muchas definiciones sobre el ser humano. Platón ha dicho somos seres racionales. Aristóteles dijo somos seres sociales. Yo me permitiría decir una hoy, y es somos seres que corrigen. Somos seres capaces de corregir aquello que han hecho de manera equivocada. Merecemos una segunda oportunidad, quizá una tercera. ¿Quiénes somos para quitarle la oportunidad a otras personas? Somos seres que corrigen, pero no corregimos si no reconocemos el error. Y no reconocemos el error si no somos críticos. Y no somos críticos si estamos siempre pensando que estamos en lo correcto. Para todo eso se requiere de la ética. Si tú causas un daño directo, tendrás que ser responsable, si quieres ser ético, de enmendarlo. Me refiero a daño directo. Pero de pronto hay personas que se sienten mal si alguien triunfa. No te corresponde contentarlo y fracasar para contentarlo, ¿no? Hay que aclarar eso. Por último, en la 10ª lámina, me gustaría hablar del lugar propio. La ética no solamente, como he dicho durante estos 40 y más minutos, la ética no es simplemente reflexionar sobre los actos. La ética nos da un lugar. Reconocemos el lugar que tenemos en el mundo, el espacio que nos corresponde en el tiempo. Abraham Heschel decía que cuando uno reconoce lo que es capaz de aportar, ubica su lugar en el mundo. Emmanuel Levinas pensaba que cuando nos encontramos con otro, y con otro no es uno a uno, sino otro con todos los demás seres humanos, reconocemos lo que nos corresponde ofrecer. Si queremos realmente provocar una diferencia, podemos hacerle caso a un matemático llamado Henri Poincaré. Henri Poincaré decía que una pequeña variación hace la diferencia, por más diminuta que sea. Cuando un sistema que está establecido, como en el del efecto de las piezas de dominó, cuando algo no está en su lugar, entonces generará un efecto problemático. Pero si se acomoda esa pieza, entonces puede generar cambios. No creas que los cambios que tú puedes hacer son pequeños, que no valen la pena o que da igual y otro los puede hacer. Si realmente los haces, se puede generar un cambio mayor
en tu grupo social, en tu grupo de referencia, en tu familia. Por eso es que nuestros actos definen también en buena medida lo que aportamos a los demás y construyen nuestro legado. ¿Cómo concluiría todo esto? Te invito a que pongas atención, que focalices. Esa atención te llevará a la criticidad. La criticidad es el fundamento de la ética. Si actúas con ética, es muy probable que seas congruente. Si eres congruente, no hay manera de que no vivas con plenitud. Y si eres plenitud, seguramente te interesará construir el bienestar social. Bueno, pues hasta ahí lo que tengo. En esta lámina he puesto como preguntas y ahora mismo estoy enteramente dispuesto y muy interesado en escuchar las preguntas que se hayan generado durante este tiempo. Charlie Jiménez Muñoz pregunta: ¿qué tiene mayor peso, lo justo o lo correcto dentro del tenor de la ética? Bueno, tendríamos que revisar cuál es el parámetro de lo correcto. Quizá está hablando de lo correcto como lo bondadoso, lo correcto como lo benéfico. Todos conocemos la definición de justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde. El problema con la justicia es que no decimos quién lo va a definir, ¿no? Quién es el que va a establecer lo que le corresponde a cada quien. Es como en un sistema de proletariado y burguesía, pues quizá el burgués o el dueño de alguna organización dirá: hay que tratar al obrero así, y el obrero dirá: no, eso no es justo. Y cada uno tiene un parámetro de la justicia. Como ven, entonces, ¿qué es lo que corresponde? ¿Quién lo va a definir? En concreto, respondiendo a esta pregunta, ¿es mejor lo justo o lo correcto? Depende de cuál es el criterio. Me regreso al asunto de los binoculares. Independientemente de la respuesta que yo le dé al chico, era un chico, que yo le dé, dependerá de cuál es el criterio de lo justo y cuál es el criterio de lo correcto. Entonces, ninguna respuesta lo responde si no hay una contextualización de qué es lo justo y qué es lo correcto en ese caso concreto. Max Eduardo Gómez Jones dice: me interesaría conocer alguna reflexión del doctor Sevilla sobre la relación entre la ética y la eudamonía, si es posible. Si es que existe. Sí, justamente, Max, ¿qué tal? Buenas noches, me da gusto saludarte. Justamente la relación está, al menos en el eudemonismo, que yo aludí en Aristóteles, como búsqueda de la felicidad, la ética como construcción de una felicidad y por tanto la conexión de la felicidad con la virtud y el reconocimiento de lo que tenemos que hacer para construirla. Hay una conexión porque no hay manera para mí de encontrar plenitud dejando a un lado a la ética. Y creo que tampoco hay manera de ser honestamente ético y no encontrar cierta felicidad o cierta plenitud. Esmeralda Delgado pregunta: si se es bastante ético, ¿podría confundirse con el ser pragmático? Bueno, no. En realidad, algunas veces una persona ética no actúa porque hay cierta virtud del no actuar o el no intervenir o en permitir que ciertas cosas sigan su rumbo. De ahí aquella frase conocida de: espero ser tan sabio como para reconocer cuándo debo actuar y cuándo no. Entonces, a veces lo pragmático no siempre es una respuesta, también hay una respuesta al no responder. El silencio también dice algo. Por ejemplo, cuando no se interviene en una situación, pero porque se permite que la persona aprenda, no estamos siendo pragmáticos, pero sí estamos siendo éticos. Alfredo Vivas dice: el desarrollo ético de una persona implica un pensamiento crítico. Por lo tanto, ¿cómo fomentar desde la educación el pensamiento crítico ético? Justamente no imponiéndolo, no diciendo esto es lo correcto, esto es lo que tienen que hacer, estos son los lineamientos, esto es lo que corresponde, sino más bien generando la reflexión. La ética se nutre de la reflexión, es el alimento de la ética, el discernimiento, el pensamiento crítico. Entonces, eso es todo lo contrario al adoctrinamiento. A mí a veces me da tristeza que se piense de pronto en la ética como un conjunto de reglas o una moralización o una imposición. Y hemos dicho que no es así. Si yo quiero enseñar a los estudiantes, no les voy a enseñar la ética, les voy a promover y generar el interés
para reflexionar y descubrir aquello que es lo correcto para ellos. Entonces, no es responder por ellos, es propiciar esa ansia de encontrar la respuesta por ellos mismos. Es una discusión interesante que tiene 25 siglos. Yo, en el libro El Menón o de la virtud, que escribe Platón y que utiliza a Sócrates para darle voz a sus ideas, se hacen esta pregunta: ¿es posible educar en valores? Y la gran respuesta que tiene 25 siglos es posible que testimonies tus virtudes y posiblemente generes el interés de tu hijo o del estudiante respecto a esos valores, pero no es que lo enseñas. ¿Por qué? Porque no es un tema dentro de un cuadro o una carta descriptiva, es algo mucho más allá, se tiene que observar, es parte de la cultura, no de una clase. Salvador Gómez Limón comenta: es importante considerar la relación existente entre la ética y la moral, ya que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará nuestra conducta y nuestro proceder, que al final determinan el carácter y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad. Bueno, entiendo que es un comentario, solo que veo que está conectado ética y moral, y hemos dicho que hay una diferencia entre una y otra, pero entiendo que no es pregunta. Vamos a ver qué pregunta hay. Luis Sánchez García pregunta: entonces la ética es la reflexión interior aunado en hechos externos que busque la felicidad, lo bueno para los demás. No solo eso, ese es un criterio, que sería el aristotélico, el que busca la felicidad. Recuerda que no todos los criterios buscaban la felicidad, otros buscaban el placer, otros el honor y demás. Finalmente sí es una reflexión interior, pero también recordemos que no hay nada interior que antes no haya sido exterior. Es decir, todo aquello que nosotros consideramos nuestras ideas las hemos adoptado de alguna manera. Cuando hablé de la ética como ese espacio interior y pusimos la choza de la persona que estaba ahí como en su morada, sí lo hago porque implica una reflexión, una interiorización. Pero no necesariamente esa interiorización implica la felicidad. La felicidad es importante, a mi criterio está un poco sobrevalorada. Yo le daría más importancia a la congruencia, a la plenitud o a algunas otras cosas, pero es un criterio desde el cual partir. Y además, una persona que intente ser feliz también tiene que ver sus medios para la felicidad, porque ¿qué tal si a mí me interesa ser feliz lastimando a otra persona? Por ejemplo, un sádico, ¿no? O a lo mejor alguien que no construye socialmente, sí genera riqueza, se siente muy feliz, pero eso no fue suficiente para ser ético. Ese es un simple criterio moral, pero no nos hace ser éticos. Buscar la felicidad es muy común. Cuidar las maneras en que lo logramos, eso es la diferencia. Bueno, pues bien, me parece que ya no hay más preguntas. Les agradezco este tiempo que han dedicado a esta conferencia. Ojalá la puedan compartir, ojalá la puedan revisar después, la tengan ahí. No es nada más para esta vez en vivo, o sea, pueden echarle un vistazo en cualquier momento. De esta semana a la siguiente viene una conferencia con la que se terminan los ciclos de conferencias. Eso, pues bueno, los invito a que también lo tomen en cuenta. Si quieren ver un poco más de mi trabajo, de lo que yo he hecho, pueden revisar mi página, que es hectorsevilla.com. Y bueno, pues yo los sigo invitando a construirse dentro de los pilares de este modelo educativo. Agradezco su espacio, su tiempo. Les deseo que se cuiden mucho, porque hay que estar vivos para ser éticos, ¿no? No podemos ser éticos si no cuidamos nuestra vida, así que sobrevivamos. Esto es muy importante, cuidémonos y construyamos después lo que sea posible construir, porque esto terminará muy desedificado. Así que tengamos también resiliencia, seamos éticos, pero también colaboradores. Entendamos que todos estamos viviendo circunstancias difíciles, de estrés, de ansiedad, de preocupación, de miedo, de duelo en algunos casos. Entendamos eso, conectemos con otros, empaticemos, démonos cuenta de nuestra realidad humana, y quizá si conectamos con lo personal entre todos, quizá podamos darnos cuenta de nuestra conexión con lo transpersonal y aquello que le da sentido a todo esto. Bueno, muchas gracias. Universidad Antropológica de Guadalajara, 35 años de ser, la universidad humanista.